Hola a todos y todas. Hoy voy a hablar sobre el tema de los ruidos del sistema de comunicaciones, tal como les dejé dicho que le iba a grabar un video para que entiendan aún mejor este tipo de ejercicios. Antes de explicarle bien lo que son los ejercicios, vamos a hacer un breve repaso de lo teórico. Recuerden siempre de saber definiciones puntuales, como lo que es una figura de ruido, que de hecho lo vamos a utilizar mucho a lo largo de la serie de ejercicios. La figura de ruido, recuerden que es cuán ruidosa es la red, es todo el sistema de comunicación. El concepto de lo que es ganancia, que una ganancia es una relación de la señal de salida con respecto a la señal de entrada, y también la temperatura efectiva de ruido, que está ligada también con el ruido que se ocasiona en los sistemas de comunicaciones. Esos conceptos ténganlo en claro para ahora resolver el siguiente ejercicio que vamos a ver en continuación. Para resolver el ejercicio, lo que debemos tener en cuenta es las cascadas de cuadripolo. Recuerden siempre esa parte del apunte, que la cascada de cuadripolo es importante para resolverlo. Fíjense, la cascada de cuadripolo, yo acá en la pizarra tengo 3 cuadripolos distintos. Recuerden, un cuadripolo es cuando yo tengo 2 entradas y 2 salidas, o una entrada y una salida. Cada cuadripolo puede ser los distintos tipos de elementos que hay en una comunicación. Preamplificador, antena, receptor, transmisor, lo que sea. Entonces, fíjense cómo los voy acomodando uno al lado del otro, en serie. Fíjense que la figura total, concepto que habíamos visto, no es más que es esta fórmula la que tenemos que aplicar. Son sumas y restas de los diferentes figuras de ruidos y ganancias de cada etapa. Teniendo en cuenta esta figura de ruido y esta ganancia en esta cascada del cuadripolo, procederemos a hacer un ejercicio básico para que ustedes lo entiendan. También debemos tener en cuenta la temperatura efectiva, como les había dicho, que está relacionado a los ruidos en las comunicaciones, que es la figura total menos 1, eso multiplicado por la temperatura estándar. La temperatura estándar es una temperatura que tiene un dato fijo, que es 290 grados Kelvin. Recuerden los grados Kelvin, no estamos trabajando en grados centígrados, sino en grados Kelvin. Bien, teniendo en cuenta esto del repaso que está en el apunte, también debemos tener en cuenta el pasaje de dB a veces en estos ejercicios, porque estas fórmulas escritas acá de la figura de ruido, todo debe estar calculado en veces. Raro, salvo algunas excepciones donde se pide en dB, pero por lo general siempre se pide en veces y se calcula en veces. Entonces, para pasar de dB a veces, se tiene la siguiente fórmula. Es la cantidad de veces, o sea, lo que nos va a dar las veces, es igual a 10 elevado, el exponente es la cantidad de B que yo tenga dividido 10. Ya lo vamos a ver en modo de ejemplo cuando hagamos directamente el ejercicio. Y para pasar de veces a dB es obviamente un despeje. Tenemos que despejar x de b de toda esta fórmula, entonces despejándolo nos queda esta. Es la cantidad de b igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de veces que me dé como dato. Recuerden siempre que es un 10. ¿Por qué es un 10? Porque estamos hablando de potencia de ruido y potencia en la señal. Si fuera tensión o corriente, que acá no lo utilizamos, es un 20. Bien, bajo este resumen breve de lo que yo les había dejado, pasamos a lo que es el ejercicio, que también está. Fíjense que el ejercicio consiste en 3 amplificadores que están conectados en serie. El amplificador A, el amplificador B y el amplificador C. Cada uno tiene su figura de ruido y su ganancia. La figura de ruido está expresada en dB y la ganancia está expresada en veces. Acá yo ya le expresé en veces, en dB y en veces, a la figura de ruido por una cuestión de tiempo, pero les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, lo primero que debemos hacer, dijimos, es plantear la fórmula. Entonces, ¿cómo adaptamos esta fórmula de cascada de cuadripolo en general a nuestro ejercicio? Y bueno, vemos que si los tres amplificadores están conectados en serie, A, B y C,
Entonces nosotros, siguiendo esa misma línea, la figura total, que es lo que nos piden que calculemos, al igual que la temperatura efectiva total. Entonces la figura de ruido total, ¿cómo va a ser? Si están ordenadas entre, en lugar de A, en lugar de 1, va A. Entonces, siguiendo la fórmula, es figura sub A. Más, siguiendo la fórmula, es figura B menos 1. Dividido la ganancia de la anterior, de la ganancia del amplificador A. Y por último, la figura C menos 1 dividido la ganancia del amplificador A por la ganancia del amplificador B. Entonces, bajo esta fórmula vamos a trabajar. Recuerden, dijimos, vuelvo a repetir lo mismo, esto tiene que estar todo en veces. Resulta que acá, si vamos reemplazando los valores, la figura de ruido no están en veces, están en dB, por lo tanto los pasamos. Voy ahora a realizar, como les dije, un pasaje. Entonces tenemos veces, no las sabemos, la cantidad de veces, no la sabemos, x veces. Para hacer el modo de ejemplo del primer ejercicio, tenemos 6 dB. 6 dB dividido 10. O sea que esto me va a quedar que es 10 elevado a la 0,6. Y 10 elevado a la 0,6, si ustedes lo hacen con la calculadora, me da 3,98 veces. O sea que sería 3,98 veces. Entonces, este es un modo de ejemplo para ver cómo se pasa de dB a veces. Ahora bien, si nosotros hiciéramos lo mismo, con los 12 dB me daría 15,84 y con los 20 dB me daría 100 veces. Una vez que ya tenemos pasado en veces, las ganancias están expresas en veces, no me hace falta pasarlo, entonces reemplazamos los valores. Al reemplazar los valores, nosotros tenemos que la figura de A es 1,7 veces. Le sumamos, la figura B es 2 menos 1. Reemplazamos. La ganancia de A, ¿cuánto es? 3,98. Entonces, seguimos resolviéndolo. La figura de C es 4 menos 1, ¿no es cierto? Ganancia de A, dijimos que era 3,98 por la ganancia de B, que nos fijamos acá, que es 2 veces. Entonces, eso nos va a dar una figura de ruido total, que yo tengo el apunte acá, nos da ese resultado, nos da 1,99 veces. Ahora bien, este es el resultado de la figura total del sistema conectado en ABC, amplificador A, B y C, ¿no es cierto? Bien, ¿qué sucede ahora si nos pediría la temperatura efectiva de todo este sistema? Y bueno, aplicamos las fórmulas que habíamos colocado de este lado. Entonces, temperatura va a ser igual a 1,99 veces menos 1 por los 290 grados Kelvin. Si hacemos 1,99 menos 1 es 0,99 por 290, nos da un aproximado de 287,1 grado Kelvin. Entonces, de esa manera hemos expresado los dos planteamientos, los dos datos que me pide el ejercicio para resolverlos. Espero que lo hayan entendido todos y bueno, si les quedan dudas, después me las comentan.